COSEDE. Protegemos tu dinero. Gracias. Sus aplausos. La siguiente conferencia está a cargo del economista Eugenio Paladines, gerente general de la COSEDE, con el tema Situación, desempeño y retos de los mecanismos de protección del sistema financiero y de seguros. Muy buenas tardes con todas y con todos. Quiero iniciar de suma relevancia para nosotros. Como se mencionaba, la conferencia titula Situación, desempeño y retos de los mecanismos de protección del sistema financiero y el sistema de seguros. La hemos organizado de la siguiente manera. Iniciaremos hablando de la COSEDE y justamente su rol con los mecanismos de protección. Después nos centraremos en la situación, el desempeño y los retos de estos mecanismos de protección que administra la Corporación de Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados, para después pasar a presentar información que es mandatoria en estos eventos de rendición de cuenta, como son los ámbitos de comunicación, de cumplimiento de las políticas, los planes, los programas y proyectos, los objetivos que tenemos como institución, nuestro plan estratégico, el plan operativo anual, el presupuesto y finalmente los ámbitos de contratación pública sobre los cuales se debe informar mandatoriamente a la ciudadanía. Como vemos en esta lámina, y bueno, el señor presidente del directorio ya explicó la composición de la red de seguridad financiera. La red de seguridad financiera está conformada por algunos mecanismos. Primeramente, el ámbito de supervisión. Se requiere una supervisión adecuada a los requerimientos del sistema. Esos ámbitos están bajo responsabilidad tanto de la Superintendencia de Bancos como de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Y también los ámbitos de regulación macroprudencial. Ahí tenemos a una junta justamente estas regulaciones y resoluciones prudenciales muy importantes para hacer frente a los contextos macroeconómicos cambiantes. Ahí también entra el rol del Banco Central, evaluando el riesgo sistémico del conjunto de los sistemas financieros, calculando los ciclos económicos para poder tomar medidas macroprudenciales. Un segundo mecanismo dentro de estos mecanismos que conforman la red de seguridad financiera a nivel conceptual es justamente el de prestamista de última instancia. En algunas economías ese rol esos fines. Y otro mecanismo es el de esquema de resolución bancaria. Cuando una entidad financiera llega a tener un manejo, digamos, no adecuado o resultados no esperados, debe haber facilidad para entrar en procesos de resolución bancaria que permitan intervenir puntualmente sin que esos Un cuarto mecanismo es el de seguro de depósitos. Ese se activa ya cuando la entidad financiera fue liquidada. Los depositantes tienen que recibir sus recursos a la brevedad posible. Son situaciones humanas verdaderamente dramáticas. Imagínense ustedes no tener nuestros depósitos. Entonces tiene que actuar el seguro de depósitos de forma muy expedita. Existe un quinto mecanismo que no lo poseemos aquí en el país, pero justamente es la de facilidad de capitalización bancaria. En ocasiones se puede requerir capitalizar a una entidad financiera con el fin de que pueda absorber otra entidad financiera, o temporalmente debido al contexto macroeconómico y deficiencias de capitalización de las mismas. Es una figura que seguramente habrá que debatirla en su momento. Pero hasta la fecha, ¿cómo hemos evolucionado? ¿Cuál ha sido la relación de la COSEDE con estos mecanismos de seguridad financiera? Como ustedes conocen, la COSEDE se crea el 31 de diciembre de 2008 con la promulgación de la Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera. Y en ese marco jurídico se le otorga como responsabilidad administrar el seguro
de Depósitos. Posteriormente, se le establece otra responsabilidad, ser la Secretaría Técnica del Seguro de Depósitos de la Economía Popular y Solidaria. Y posteriormente, en septiembre de 2014, con la promulgación del Código Orgánico Monetario y Financiero, se amplían las responsabilidades de esta institución, se vuelve responsable de administrar tanto el seguro de depósitos privado como el seguro de depósitos de la Economía Popular y Solidaria, el Fondo de Liquidez del Sector Financiero Privado, el Fondo de Liquidez del Sector Financiero Popular y Solidario, y adicionalmente el seguro de los seguros privados. Entonces, el rol de esta entidad crece de forma considerable con el Código Orgánico Monetario y Financiero. Y durante el año 2015, justamente el año sobre el cual estamos rindiendo cuentas a nuestros mandantes, hemos avanzado considerablemente en el cumplimiento de estos mandatos establecidos en el Código Orgánico. Aquí hemos puesto algunos de esos principales mandatos y cómo a partir del último trimestre del 2015 avanzamos, creo yo, considerablemente en el cumplimiento de las mismas. Más adelante detallaremos, pero podemos ver en pantalla justamente que la COSEDE hizo la propuesta para fortalecer las contribuciones al seguro de depósitos de la economía popular y solidaria. Algo muy importante si queremos que ese mecanismo sea sostenible en el tiempo. Tiene una cobertura amplia, en su momento de 917 entidades, y las contribuciones las realizaban apenas 133 entidades. Entonces había una problemática por resolver. ¿Cómo lograr que todas contribuyan y todas estén cubiertas de forma sostenida en el tiempo? Que esta herramienta no termine en el primer problema que pueda presentarse, sino que tenga un crecimiento sostenido. La COSEDE presentó sus propuestas, obviamente todo esto se lo trabaja de forma interinstitucional, se presenta a la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera y todas las entidades participan, dan sus criterios y tratamos de sacar la mejor propuesta posible dentro de las limitaciones que siempre existen para el sector financiero, en este caso popular y solidario. También aportamos en las normas requeridas para la constitución de los fideicomisos del Fondo de Liquidez privado y popular y solidario. El código manda también a crear estos nuevos fideicomisos administrados por la COSEDE, cuyo agente fiduciario es el Banco Central, pero previo a la conformación de dichos fideicomisos se requiere, digamos, definir a nivel normativo, a nivel de una regulación, un tema sobre el cual la COSEDE también participó. Y también se cumplió con otro mandato del código, una disposición transitoria que estipulaba que se debe iniciar, digamos, operaciones con el seguro de seguros privados a partir del 1 de enero de 2016. Igual, en el último trimestre del 2015 logramos analizar el sector y presentar una propuesta que se volvió una realidad y justamente desde el 1 de enero ya está en operación el seguro de seguros privados. Y otro ámbito en el cual hemos trabajado y ya tenemos listos justamente son las propuestas de los contratos de constitución de estos fideicomisos, ya no solo del Fondo de Liquidez Privado y Popular y Solidario, sino también del Seguro de Depósitos Privado y Popular y Solidario, cuyos fideicomisos están administrados actualmente con la Corporación Financiera Nacional y el código manda a que sean, digamos, manejados desde el Banco Central. Esos proyectos también los tenemos totalmente listos y obviamente entran a un diálogo con los actores, es decir, estamos en diálogo con el sector financiero privado y popular y solidario y con las entidades que conforman la Junta, que es el ente que regula todos ellos. La relación de la COSEDE con estos mecanismos de seguridad financiera, vamos a detallar un poco cómo está la situación de los mecanismos que administra la COSEDE, empezando, como ven ustedes en pantalla, por el seguro de depósitos. La ciudadanía debe conocer que el seguro de depósitos ha tenido un crecimiento sostenido en el tiempo. Ustedes observan que en septiembre del 2009 y actualmente se encuentra en un valor de 1.236 millones, es decir, un crecimiento de más de 8 veces en el periodo de 6 años que ustedes observan en la gráfica. Esto es de relevancia, es un crecimiento bastante importante y actualmente ese valor, el de 1.236 millones que ustedes observan, se subdivide en el seguro de depósitos del sistema financiero, seguro de depósitos del sector financiero popular y solidario con 146
millones. Es importante conocer la cobertura que tienen estos seguros. En el caso del sector financiero privado, el total de depósitos a diciembre del 2015 asciende a 25.756 millones. Pero debemos conocer que no todos los depósitos están cubiertos, sino que existen montos máximos. En el caso del sistema financiero privado asciende a $32,000. ¿Sí? Entonces hacemos el ejercicio de contar $32,000, más los depósitos de la ciudadanía que tienen más de $32,000. Pero en lugar de utilizar el dato observado, lo reemplazamos por 32,000, calculamos el total de depósitos que están cubiertos por el seguro, es decir, todos los depósitos de menos de 32,000. Y ahí llegamos al valor que ustedes observan también en pantalla, la segunda fila del lado izquierdo, de 11.475 millones. Esos 11.475 millones son todos los depósitos de menos de 32,000, y cuando el depósito es mayor a 32,000 se reemplaza el valor por 32,000. Entonces, todo lo que cubre el seguro. Y como ustedes también observan, el valor del fideicomiso al momento es de 1.089 millones. Entonces, de esos 11.475, el fondo representa 1.089, el seguro, perdón, lo que da una cobertura de 9,5%, que es un nivel muy aceptable en los ámbitos internacionales de buenas prácticas. Se recomienda estar en un valor alrededor del 10%. Entonces, este seguro tiene un valor técnico correcto que logra garantizar justamente los depósitos de todas y todos hasta un valor máximo de 32,000. Tener valores superiores sería socialmente un poco ineficiente, puesto que sería liquidez que está ahí guardada, pero con poco. El total de depósitos cubiertos es lo adecuado y nos estamos manejando bajo esos estándares. Y algo importante para conocer es que esos valores permiten cubrir al 98,9% de los depositantes. En otros términos, el 98,9% de los depositantes tienen cuentas por debajo de $32,000. No todos tenemos esos valores en los bancos. El 98,9% tiene menos de $32,000 en sus cuentas en el sistema financiero privado. Entonces, la mayoría de los ecuatorianos estamos cubiertos totalmente de forma gratuita, ágil y expedita por el seguro de depósitos del sistema financiero privado. Y eso representa alrededor de 9,5 millones de personas que están beneficiadas. Esto también va acorde con las buenas prácticas internacionales. Existe una asociación internacional de seguro de depósitos, existen buenas prácticas internacionales y recomiendan esto, que el seguro de depósitos en ningún momento tiene que ser ilimitado. Tiene que tener un monto máximo de cobertura, que en este caso consideramos muy adecuado, de $32,000. En lo que concierne al seguro de depósitos de la EPS, su creación es posterior. Tenemos datos justamente desde el año 2013 y vemos que ha tenido un crecimiento sostenido en el tiempo. Un total de depósitos de 5.885 millones, un total de depósitos cubiertos de 3.686 millones, el 97,1% de los depositantes cubiertos en su totalidad, es decir, con depósitos menores a los montos máximos, que en este sector fluctúan entre $1,000 y $32,000, dependiendo del nivel de activos de las entidades financieras, como vimos en el video. Su nivel de cobertura no llega todavía al 10% o alrededor de 10% deseado, se encuentra en 4%, pero justamente la resolución que yo les mencionaba que aprobó la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera va a eso, a fortalecer este seguro de depósitos de la EPS, que todas las entidades contribuyan, vaya creciendo en el tiempo y llega a su nivel técnico. Ese es el objetivo sobre el cual estamos trabajando. ¿Cómo se invierten estos recursos? Estos recursos se invierten priorizando siempre la liquidez, puesto que son recursos que tienen que estar disponibles en caso de un requerimiento inmediato. Pero dependiendo del nivel del fideicomiso y dependiendo de las calificaciones de riesgo de las distintas entidades, nosotros podemos hacer una programación temporal de las inversiones.
Entonces, ahí nosotros podemos ver cómo en lo que concierne el seguro de depósitos del sector financiero privado, el 33 menos de 30 días, mientras que en el sector financiero popular y solidario, el 71% de las inversiones a menos de 30 días. Obviamente es un seguro más pequeño, entonces requiere tener mayores cantidades en el corto plazo. El otro tiene más recursos y debido al análisis que hacemos y al monitoreo de las entidades financieras, podemos precautelar, digamos, que estén disponibles, pero también que puedan ser invertidos y generar recursos. Las rentabilidades de estas inversiones permiten que el fideicomiso siga creciendo en el tiempo. Perfecto. En lo que respecta a los pagos, obviamente estos fideicomisos están para servicio. Ya se ha intervenido, en este caso, en 34 casos, en 34 entidades financieras, 2 del sistema financiero privado y 32 del sistema financiero popular y solidario. Son casos conocidos, ustedes deben haber escuchado, en el caso de los bancos, Banco Territorial y Sudamericano, y en cooperativas también algunas bastante conocidas como Carpet Tungurahua, el caso de Coopera, Acción Rural y otras. ¿Cuánto se ha pagado? Se ha pagado 83 millones, ahí ustedes ven el desglose, por cuestiones de tiempo no voy a entrar, digamos, de los subconjuntos, pero en total 83 millones. Y esto ha permitido que se beneficie 340.585 depositantes. Si hacemos un ejercicio, no es exacto, pero justamente para tener una aproximación, que el número promedio de personas por hogar en el Ecuador es de 3,8 personas, nosotros podríamos decir que 1.287.411 personas, suponiendo que cada depositante es un hogar, se han beneficiado de este seguro. Entonces vemos que son inversiones muy rentables. Con 83 millones logramos beneficiar. Esta herramienta se quedarían sin sus depósitos. En lo que respecta a la gestión del 2015, ustedes ven en la parte inferior, se pagó 14.71 millones a 83.149 depositantes y se atendió a 24 entidades financieras. Obviamente la intervención es rápida, es oportuna y por lo tanto se logra lo que se mencionaba en la exposición anterior, que problemas puntuales no se repartan al conjunto del sistema financiero. Aquí nosotros vemos el detalle de lo que les estaba mencionando anteriormente, la norma para fijar la contribución al seguro de depósitos del sector financiero. Distintas entidades, determinar provisiones óptimas según el nivel de riesgo de cada entidad y hacer proyecciones de esos valores en el tiempo para saber cuál sería el valor mínimo que debería tener el seguro de depósitos de la EPS en el tiempo. Y nos fijamos distintos objetivos con distintas tarifas. El informe técnico fue presentado, se nutrió de los aportes de cada uno de los miembros de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y se promulgó justamente esta norma que creemos es de gran relevancia y beneficio para el crecimiento del seguro de depósitos de la EPS. El objetivo, lo ven en pantallas, viabilizar una recaudación eficiente de las contribuciones y diferenciada por cada uno de los segmentos del sector financiero popular y solidario. Ahí ustedes ven los resultados, los segmentos 1 y 2 venían contribuyendo con un valor de 0,65% de prima de contribución y los segmentos 3, 4 y 5, unas tarifas descendientes, 0,25%. Programa escalonado de pagos. El segmento 3 inicia el 30 de junio, el segmento 4 y 5 a partir del 31 de diciembre. Ahora, en este momento estamos justamente en el proceso de implementación de esta normativa de relevancia para el sector. Lo importante es siempre estar conscientes del contexto macroeconómico que vive el país, del contexto financiero de cada una de las entidades y por ello la propuesta que se presentó. Otro aporte realizado en el último trimestre del 2015 justamente es el reglamento de gestión del seguro de depósitos de los sectores financieros privado, popular y solidario. Este es un proceso central en la gestión de la COSEDE. Nos interrelacionamos con muchas entidades, con las superintendencias, con los liquidadores, con la ciudadanía, etcétera. Y requeríamos tener un orden para que el proceso sea expedito y en caso de cualquier duda
podamos tener una respuesta, digamos, formal, ya establecida en este reglamento. Hicimos un trabajo interinstitucional bastante importante y logramos la promulgación de este reglamento que da total claridad. Por ejemplo, les menciono, son temas que quizás, claro, no llegan, digamos, a conocimiento de la ciudadanía, pero son de relevancia. A veces existen cambios en los beneficiarios, se digitó mal el número de cédula, etcétera. ¿Con qué potestad podemos ajustar aquello? Necesitamos que esté normado, justamente tiene que pasar por una notaría, esas modificaciones, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos permite fortalecer la agilidad de los procesos de pago. También una prioridad de la administración ha sido se han fortalecido, se han reestructurado, han aparecido también nuevos enfoques y justamente nosotros analizamos la articulación de las entidades financieras como tales y trabajamos coordinadamente con los organismos de control y los entes reguladores intercambiando información. ¿Cuál es el criterio acerca de la situación de algunas entidades? Una puede ser la visión de la COCEDE, otra del organismo de control y entramos en un diálogo justamente con esta información. ¿Cuáles son los productos desarrollados? El monitoreo trimestral del sistema financiero, el informe mensual de vulnerabilidad, el informe mensual de costo contingente y los informes de liquidación, informes de carácter de la ciudadanía. Aquí vemos adelante justamente el contenido de cada uno de los informes. Por limitaciones de tiempo no voy a entrar al detalle, pero se analiza puntualmente las entidades consideradas relativamente más riesgosas y lo interesante es que tenemos la visión de ambos sectores, es decir, analizamos el sector financiero privado y el popular y solidario y siempre estamos evaluando el posible costo contingente. ¿Cuánto nos podría costar? ¿Cuánto deberíamos tener líquido en caso de algún requerimiento que pueda surgir? Y esa información es el eje para planificar nuestras inversiones, como le estaba mencionando. Como siempre, se avanza, pero retos nuevos surgen. En el ámbito del seguro de depósitos, tenemos ya que constituir los nuevos fideicomisos en el Banco Central. Como les mencionaba, la propuesta está lista, pero requiere ser discutida con los distintos actores. La recaudación de contribuciones hay que implementarla, la norma está lista, pero hay que pasar, digamos, al territorio. Y es un territorio complicado, puesto que es una cobertura nacional. Estamos hablando, en este caso, de 851 cooperativas, muchas en el sector rural. Tenemos que capacitar, tenemos que informar, algunas aquello y es una prioridad para este año. La implementación de créditos entre fondos, esto también es relevante, es una buena práctica a nivel internacional, es un mandato del Código Orgánico Monetario y Financiero y ya tenemos lista la propuesta como administración, haremos conocer el lunes de la próxima semana al directorio de la COCEDE y posteriormente a la Junta. Entonces está lista la propuesta de créditos justamente entre el seguro de depósitos privado y el seguro de depósitos de la economía popular y solidaria, lo cual es una muy buena noticia. Y otro mandato sobre el cual estamos trabajando, hemos avanzado bastante gracias al apoyo del Ministerio de Finanzas y el Ministerio Coordinador de la Política Económica, es justamente instrumentar líneas contingente, otra buena práctica y otro mandato del Código. Estos mecanismos requieren de líneas de financiamiento contingente para momentos particulares y tenemos que tenerlas activadas. El momento que se las requiere no podemos recién ahí empezar a buscarlas. Entonces debe estar eso institucionalizado y también tenemos grandes avances, pero todavía no es una realidad, por eso se constituye en un reto. Y un reto quizás mayor, un poco más conceptual, es trabajar en la construcción de un sistema del servicio y estamos para servir a las entidades financieras y les brindamos un servicio de relevancia, un seguro de depósitos, pero queremos darle un servicio acorde a las necesidades de cada entidad. Son entidades muy heterogéneas, 851 en las cooperativas, por dar un ejemplo, y queremos darles distintos niveles de cobertura con posibilidades de distintas contribuciones para que estén satisfechas con el servicio que les brinda la COCEDE y el gobierno nacional. El segundo mecanismo es el de fondo de liquidez. El fondo de liquidez, ustedes ven en pantalla su importante crecimiento. En el año 2000 hablábamos de 34 millones, actualmente hablamos de 2.233 millones. Si lo comparamos
con finales del año 2006, en donde estaba en veces más. Entonces, el fondo de liquidez es un mecanismo que está disponible justamente en caso de requerimientos puntuales de liquidez por parte de las entidades. También se lo invierte. Aquí nosotros vemos cómo está invertido. 1.113 millones en depósitos a plazo, la noche, 8,64 millones. Son recursos muy líquidos. Ahí ustedes ven el promedio de las inversiones oscila entre 2 y 15 días y el promedio del conjunto del portafolio está en 8 días. Y justamente los recursos están invertidos 100% en emisores con calificación internacional AA, lo cual garantiza la seguridad de los recursos invertidos. Los aportes, igual, en un trabajo mancomunado en la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera, fueron establecidos y ajustados. Actualmente para las entidades del sector financiero privado se encuentra en 8% del promedio de depósitos, con la meta que llega a 10%, que vaya creciendo un punto porcentual anualmente. En el caso de las mutualistas está en 5%, y en el caso de las cooperativas del segmento 1 y cajas centrales, el fondo de liquidez de la EPS va a empezar a operar próximamente con contribuciones del 0,5% e incrementos graduales hasta llegar a la meta de 7,5% que ustedes pueden observar. Los recursos tienen usos definidos en el Código Orgánico Monetario y Financiero, no existen otras posibilidades, y son justamente las operaciones activas que ustedes observan: créditos ordinarios y extraordinarios, préstamos entre fondos y cancelación de obligaciones en operaciones particulares con el Banco Central del Ecuador. Esto creo que es de relevancia, puesto que en el mes de diciembre tuvimos a desmentir rumores acerca de posibles usos de estos recursos para pagos de deuda externa, incluso remuneraciones del sector público, pero eso está totalmente prohibido por ley. Otra vez, rumores infundados. Vamos a la siguiente lámina, detalles. Voy a pasar un poco rápido acerca del tipo de operaciones. Esto se normó justamente en las resoluciones que mencioné al inicio. Las condiciones para los créditos ordinarios, crédito renovable, y se definió el tipo de garantías para dicho tipo de operaciones y tasas de interés. Lo mismo para los créditos extraordinarios, también se definió un plazo máximo de respuesta. Son requerimientos importantes de liquidez y el demandante de dichos créditos extraordinarios no puede estar a la espera de cuándo va a recibir una respuesta. Entonces estableció un tiempo máximo de 5 días. En 5 días el directorio de la COSEDE tiene que responder como máximo si le otorga o no el crédito extraordinario. Interés, por supuesto, son créditos extraordinarios únicamente de liquidez, por eso viene acompañado por un informe de los órganos de control informando que esta entidad tiene exclusivamente problemas de liquidez y no tiene ningún problema de solvencia para garantizar justamente el cobro de los mismos. Y además, las operaciones están totalmente garantizadas, en este caso, como manda el código, con 140% del valor del crédito en cartera de caridad. Entonces, no hay posibilidad de perder dichos recursos. En lo que respecta a créditos entre los fideicomisos, Fondo de Liquidez Privado y Popular y Solidario, también se trabajó con la Junta, se han establecido esos requisitos. El monto máximo de crédito del Fondo de Liquidez Privado al Fondo de Liquidez Popular y Solidario o viceversa es de 20% del patrimonio del fideicomiso gratuitos y totalmente garantizados para pago inmediato. En este mecanismo de seguridad financiera también existen retos importantes: la constitución de los nuevos fideicomisos del Fondo de Liquidez. Las propuestas están listas, estamos en diálogos con los distintos actores. La implementación de los créditos entre fideicomisos, igual la administración tiene la buena noticia de que los estudios están listos y haremos conocer al directorio de la COSEDE el día lunes de la próxima semana y posteriormente a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Obviamente son propuestas iniciales, son debatidas entre las instituciones y con las entidades del sector. Se presenta de igual manera las líneas contingentes de crédito, son temas complejos cuando vamos a los organismos internacionales en búsqueda de estos
financiamientos posibles contingentes, nos piden garantía soberana, etcétera. Es una problemática complicada, pero como les mencionaba, de igual manera, tanto con el Ministerio de Finanzas como el Ministerio Coordinador, hemos ya encontrado un camino que consideramos adecuado. Y digamos, en retos más conceptuales o de mediano y largo plazo que debemos pensar entre todos, es la definición de aportes macroprudenciales. La idea sería establecer una política de aportes variables según el momento del ciclo económico que calcula el Banco Central del Ecuador y diferentes según el nivel de riesgo de las entidades. Nosotros debemos conocer que existen entidades de riesgo sistémico muy grandes para el sistema, cuyos problemas de liquidez pueden afectar al conjunto del sistema. Entonces, quizás el nivel de aportes debería ser diferenciado según ese nivel de riesgo. En lo que respecta al tercer mecanismo sobre el cual vamos a conversar, es el que se logró cumplir antes de finalizar el 2015. El sector de seguros es un sector de relevancia. Ustedes ahí ven las cifras principales. En el 2014 un total de activos de 1.853 millones, un total de siniestros de 339 millones, con crecimiento. Ustedes ven los crecimientos de ahí entre el primer semestre del 2014 y el primero del 2015. Y en la siguiente lámina nosotros podemos ver una distribución de el número de siniestros de este sector y el costo de los mismos. Para esta gráfica utilizamos los ramos más representativos, los ramos que protegen al 90% de los asegurados, generalmente los ramos que protegen a las personas naturales, es decir, ramos de accidentes personales, asistencia médica, vehículos, vida, entre los principales. Y vemos que el promedio de valor de dichos siniestros es de $3,023, como ustedes ven en pantalla, pero que el con esta distribución nosotros logramos establecer niveles óptimos de cobertura para este seguro que está en proceso inicial, es decir, acabamos de constituir el fideicomiso y está en un proceso de crecimiento. Pero es importante conocer la realidad del sector. 82% de los siniestros por debajo de $3,000 y un siniestro promedio de $1,658. Con esta información de base y otra de relevancia, por cuestión de tiempo solo mostramos aquella, logramos trabajar en esta propuesta, que tenía como objetivo brindar cobertura, como vemos, a la mayoría de asegurados, que el seguro de seguros privados entre en funcionamiento en el momento de liquidación de una empresa de seguros y cubra los siniestros pendientes de pago. Es decir, las personas tienen siniestros, la entidad entra en liquidación, esos siniestros quedan pendientes de pago y de igual manera que los depositantes requieren recibir, digamos, el pago por esos siniestros y actualmente cuentan con un seguro de seguros privados que cubre esa necesidad de igual manera de forma bastante rápida, gratuita y precisa para la ciudadanía. Obviamente es un seguro nuevo, está en periodo de conformación, en un periodo de carencia, es decir, hasta que no llega a un nivel mínimo todavía no está en funcionamiento a nivel de cobertura, pero ya está constituido y pronto estará pero crecerá considerablemente. A finales del próximo año estará en un valor de $28 millones. ¿Qué retos tenemos aquí? Primero, las políticas de inversión. Tenemos que definir las políticas de inversión, cómo se van a invertir esos recursos. La consolidación del fondo, igual debemos empezar a monto y seguimiento, el monitoreo y seguimiento del sector asegurador. Es un sector bastante nuevo para la COSEDE. Tenemos que desarrollar informes técnicos, recabar información, construir bases de datos. Es toda una nueva área de trabajo para nosotros. Y tenemos que definir también la prima ajustada por riesgo. Las contribuciones están definidas por dos tipos de primas, una prima fija y una prima diferenciada por riesgo. Para ello tenemos que trabajar justamente con el organismo de control, en este caso la Superintendencia de Compañías, de forma coordinada para establecer estos mecanismos. Espero que haya quedado relativamente claro la situación, la evolución de estos mecanismos, sus principales retos y justamente el trabajo que llevará a cabo la COSEDE con los organismos respectivos para cumplir con estos retos. Pasamos a la tercera parte de la presentación, que es esta información
digamos, mandatoria de las rendiciones de cuenta. La ciudadanía debe conocer que el 31 de diciembre de 2015, el director de la COSEDE aprobó un nuevo estatuto, justamente alineado a las nuevas responsabilidades que yo les mencionaba, nos define el Código Orgánico Monetario y Financiero, para proteger a estos fideicomisos, a la administración y estos recursos ante cualquier contingente jurídico, gestionar y administrar y gerenciar cada uno de estos fideicomisos que, como ustedes ven, ascienden alrededor de 3.400 millones de dólares. Esos son recursos, digamos, ingentes para una institución relativamente pequeña, 50 personas a nivel nacional. Una coordinación técnica de fideicomisos, esas inversiones tenemos que ver cómo se las invierte, con qué políticas, cuáles son los rendimientos. Entonces tenemos una coordinación de inversiones, que se le podría llamar, y una de riesgo sistémico. Las entidades financieras están interconectadas, son muchas entidades financieras y nosotros debemos conocer al detalle qué está pasando en cada una de ellas. Hemos trabajado también en el ámbito de la comunicación. No es muy conocida la COSEDE a nivel nacional. Nosotros queremos que la ciudadanía conozca que cuenta con la protección, con el apoyo de la COSEDE. Entonces estamos priorizando aquello. Hemos reestructurado nuestra página web para que haya total claridad, con herramientas nuevas para la ciudadanía. Por ejemplo, ponemos una a manera de ejemplo, es la herramienta de georreferenciación. Un ciudadano a través de la página web puede ingresar, ver en su cantón qué entidades financieras están protegidas justamente por el seguro de depósitos. Presencia en redes es de relevancia. Les mencionaba que la ciudadanía a nivel nacional, las entidades financieras del sector urbano y sector rural deben conocer de nosotros, deben conocer cómo acceder a nuestros servicios. Entonces estamos muy presentes en redes sociales, prácticas. A veces el lenguaje que utilizamos nos parece sencillo, claro, pero a veces nos encontramos con dudas por parte de la ciudadanía y nos damos cuenta que tenemos que reflexionar mucho cómo servir mejor a nuestros mandantes, que es nuestra obligación. Políticas, planes, programas y proyectos, toda esta información detallada, ustedes lo tienen en el informe de rendición de cuentas, en los CDs que recibieron, va a estar en nuestra página web también para disponibilidad de la ciudadanía, para poder indagar cualquier detalle y justamente solicitar mayor información o presentar cualquier inquietud a la administración. Pero de forma resumida, únicamente menciono que el 66,67% de los proyectos fueron completados, el 16,66% se trata de proyectos plurianuales, es decir, están en ejecución, y el 16% fueron cancelados debido a que ya no se juzgaron de utilidad para la institución, en razón de políticas, digamos, generalizadas para el conjunto del sector público por parte de la Secretaría Nacional de Administración Pública, que volvía ineficioso ejecutar esos proyectos. En lo que respecta al cumplimiento de los objetivos y el plan estratégico, ahí ustedes ven los resultados. La planificación es justamente algo muy relevante en el sector público y en nuestra institución para guiar nuestro accionar. Vemos los porcentajes de cumplimiento que son bastante buenos en nuestros 6 objetivos operacionales, tanto en el ámbito presupuestario como el cumplimiento de los distintos proyectos que nos hemos planteado como institución. Ahí nosotros tenemos el objetivo, veamos cómo lo logramos, pero de hacernos conocer, entre comillas, como la Suiza del sector público, es decir, una institución muy pequeña, pero que funciona con excelencia, que funciona como un reloj, con un perfecto cumplimiento de sus objetivos estratégicos, de su presupuesto, con un excelente humano, y actualmente estamos en el ranking número 1 en el gobierno por resultados, en el ranking número 1 en cumplimiento de la ley de transparencia y los otros estándares sobre los cuales se califica a las entidades públicas. Nuestro deber y obligación mantenernos en esos niveles y seguir mejorando como institución. En lo que respecta al cumplimiento del plan operativo anual, nosotros tenemos un cumplimiento acumulado del 75,17%, esto debido justamente a un proyecto iniciado en el 2015 que nosotros consideramos no fue cumplido a cabalidad
por el proveedor. Entonces lo hemos declarado como un proveedor incumplido y estamos instrumentando las acciones legales del caso para que se nos reintegren dichos recursos. De excluir dicho proyecto, llegamos a un cumplimiento del programa anual operativo del 92,19%. En lo que respecta a la ejecución presupuestaria, la ejecución del gasto corriente se encuentra en 96%. En lo que respecta al proyecto de inversión que tenemos de fortalecimiento, usar, digamos, grandes cantidades de información para fines analíticos, estamos en 51,92%, conocemos todos el contexto macroeconómico, conocemos todos los ajustes que se tienen que dar principalmente en estos ámbitos por el lado de la inversión. Esa fue una de las razones por las cuales tenemos ese nivel de cumplimiento que nos arroja un nivel de cumplimiento total del 88,93% por el ajuste por el lado de la inversión que no estuvo planificado, pero que informamos. Y después, en el ámbito de los procesos de contratación, tenemos el 47% a través de subasta inversa electrónica, el 21% a través de catálogo electrónico, lo cual permite reducir costos al sector público, da total transparencia de la gestión de los recursos y obviamente el resto de recursos han sido instrumentados a través de los otros mecanismos existentes dentro de la ley, como es ínfima cuantía, contratación directa y régimen especial. Estos son los principales resultados de la administración de la COSEDE. Cumplimos con nuestro deber de informar a nuestros mandantes y para nosotros es de gran relevancia entrar en un proceso de diálogo, es decir, quisiéramos recibir sus inquietudes, sus preguntas para, de ser posible, responderlas en este momento o caso contrario, buscar la información y responderlas a la brevedad posible. Muchas gracias por su atención.